Imagina una presa de 270 metros de altura construida dentro del cañón más profundo de la Tierra. Una presa capaz de generar 3 veces más energía que la presa de las Tres Gargantas. Esta es la presa de Medog. En 2026, la construcción está en marcha en uno de los lugares más remotos y peligrosos del planeta. Lo que parece una maravilla de la ingeniería es en realidad el epicentro de una guerra silenciosa por la supervivencia, la energía y la supremacía tecnológica. La presa producirá 300.000 millones de kilovatios hora al año. Suficiente electricidad para abastecer al Reino Unido y Francia juntos. El precio, 137.000 millones de dólares, más que el PIB de Hungría o Nueva Zelanda. Para entender la obsesión de China con este lugar, observa la geografía. El río Yarlung Changpo desciende desde la meseta tibetana a 4.000 metros de altitud. En la Gran Curva cae 2.000 metros en solo 50 kilómetros, 12 veces la altura de las cataratas del Niágara, comprimido en una distancia diminuta. Esto crea la mayor concentración mundial de energía hidroeléctrica sin explotar. De 60 a 70 gigavatios de energía bruta fluyen por esta maravilla geológica cada segundo. La garganta en sí es más profunda que el Gran Cañón, con paredes que se elevan 5.000 metros desde el lecho del río. La luz del sol solo llega al agua unas pocas horas al día, creando un crepúsculo permanente a nivel del río. Durante mucho tiempo, este poder permaneció intocable. Los equipos de exploración chinos, en las décadas de 1970 y 1980, regresaron con las manos vacías, derrotados por un terreno imposible. Las aldeas existían en completo aislamiento. Los suministros llegaban por porteadores que cargaban todo a sus espaldas. Medicinas, herramientas, incluso materiales de construcción. Las comunidades locales practicaban estilos de vida inalterados durante siglos, hablando dialectos tibetanos que los lingüistas nunca habían registrado. El tiempo prácticamente se había detenido en estos valles montañosos. Luego, el 19 de julio de 2025, el primer ministro Li Qiang inauguró oficialmente lo que parecía imposible. La televisión estatal china transmitió la ceremonia a más de 1.000 millones de espectadores. El costo estimado del proyecto, entre 137 y 168 mil millones de dólares, dependiendo de la fuente, lo convierte en uno de los proyectos de infraestructura más caros de la historia. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué invertir recursos en este lugar remoto y peligroso? La respuesta no está solo en el agua, sino en la inteligencia artificial y la carrera global por controlarla. En 2026, China enfrenta una crisis energética que la mayoría de la gente no reconoce. El culpable, la inteligencia artificial. El entrenamiento. Un solo modelo grande de IA consume tanta electricidad como la que usan 100 hogares estadounidenses en todo un año, aproximadamente 300.000 kilovatios hora. Generar una sola imagen de IA requiere la misma energía que cargar completamente un teléfono inteligente. ChatGPT procesa cientos de millones de consultas diariamente, cada una utilizando aproximadamente 10 veces más electricidad que una búsqueda tradicional en Google. Se proyecta que los centros de datos de China consumirán alrededor de 277 mil millones de kilovatios hora para el año 2030, según pronósticos energéticos. En 2023, utilizaron aproximadamente el 8% de toda la electricidad de China. Las proyecciones sugieren que esto podría aumentar drásticamente a medida que la IA se infiltra en hospitales, fábricas, sistemas de transporte y aplicaciones militares. Cada vehículo autónomo, cada herramienta de diagnóstico con IA, cada fábrica inteligente necesita potencia de cómputo funcionando de manera constante. Aquí está el dilema fundamental de China. La energía solar y eólica son intermitentes. Los paneles solares no producen nada durante la noche y mucho menos en días nublados. Las turbinas eólicas permanecen inactivas cuando no hay viento, pero la infraestructura de IA no puede tolerar interrupciones. La IA médica no puede esperar al sol. El carbón da energía constante, pero China prometió su pico de emisiones en 2030 y ser neutra en carbono en 2060. Presidente Xi Jinping, usted se juega su reputación con estas promesas climáticas. La energía nuclear tarda décadas en construirse y enfrenta resistencia pública. La energía hidroeléctrica resuelve múltiples problemas al mismo tiempo. El agua fluye constantemente, sin importar el clima. No produce emisiones de carbono durante su operación. Proporciona la energía base constante y confiable que exige la infraestructura de IA. Solo Medog generará suficiente electricidad para alimentar los enormes centros de datos que China planea construir en el Tíbet y las provincias occidentales.
Esto se conecta directamente con la estrategia de datos del este y computación del oeste de China, un plan nacional para trasladar las granjas de servidores de las costosas ciudades costeras a las regiones occidentales, donde la energía es abundante y la tierra es barata. El clima naturalmente fresco del Tíbet también ayuda, reduciendo los enormes costos de enfriamiento de los centros de datos que generan calor. Líneas de transmisión de ultra alto voltaje llevarán la energía de Medog a miles de kilómetros al este, hasta Shanghái, Shenzhen y Pekín, donde las empresas de IA compiten por dominar la revolución tecnológica. Las apuestas geopolíticas son inmensas. Quien controle el desarrollo de la IA controlará la medicina del futuro y la tecnología militar, la previsión económica y las comunicaciones globales. China no solo está construyendo una presa, está construyendo la base eléctrica para la supremacía tecnológica en la era de la inteligencia artificial. Construir en Medog significa desafiar a la naturaleza en su forma más violenta. En 1950, un terremoto de magnitud 8,6 mató a casi 5.000 personas y remodeló físicamente montañas enteras. El epicentro del terremoto estuvo en las colinas Mishmi, justo en la región donde se planea construir la presa. La región se encuentra en la zona de colisión, donde la placa tectónica india empuja contra Eurasia a aproximadamente 5 centímetros por año. Esta colisión continua formó el Himalaya y sigue ocurriendo hoy con una fuerza implacable. En 2018, un deslizamiento de tierra masivo arrojó unas 100 millones de toneladas de roca y hielo al río, justo aguas arriba del sitio de la presa. El agua se acumuló, subiendo más de 10 metros en cuestión de horas. Cuando la presa natural finalmente se rompió, la inundación resultante obligó a evacuar a las personas río abajo. Un deslizamiento de tierra masivo similar ocurrió nuevamente en 2021. Estos eventos recientes demuestran la inestabilidad geológica continua en el área de construcción. Los ingenieros enfrentan lo que llaman riesgo en cascada, donde una falla desencadena una reacción en cadena de desastres. Un río bloqueado crea una enorme presión contra el muro de la presa. Si la presa no puede soportar esta presión, el embalse podría fallar catastróficamente, enviando miles de millones de toneladas de agua río abajo a gran velocidad. Los ingenieros chinos están implementando tecnologías de construcción avanzadas, incluyendo robots controlados por inteligencia artificial que pueden trabajar en condiciones extremas y nuevas fórmulas de concreto mejoradas con nanomateriales. Estos materiales están diseñados para proporcionar flexibilidad, permitiendo que la estructura absorba los impactos de los terremotos sin agrietarse, como ocurre con el concreto tradicional. Llevar el equipo al sitio requiere helicópteros de carga pesada, que transportan la maquinaria pieza por pieza a través de estrechos pasos de montaña. Las tuneladoras, que pesan cientos de toneladas, deben ser desmontadas, transportadas y ensambladas nuevamente en el lugar. Los trabajadores operan a altitudes donde los niveles de oxígeno son un 40% más bajos que al nivel del mar, lo que hace que el trabajo físico sea agotador en cuestión de minutos. Cada solución de ingeniería genera nuevos desafíos. Pero los vecinos de China ven algo más allá de un desafío de ingeniería. Ven un arma potencial. Medog era el último condado aislado de China, donde los pueblos existieron en gran medida sin cambios durante siglos. Las familias cultivan terrazas construidas por sus antepasados hace cientos de años. Practican formas de budismo, preservando tradiciones que se habían perdido en otras áreas. Imágenes satelitales que comparan 2020 y 2026 muestran una transformación dramática. Antiguos senderos han sido reemplazados por modernas autopistas talladas en las montañas. Banderas de oración y monasterios centenarios ahora comparten el paisaje con grúas de construcción e infraestructura eléctrica. La campaña internacional por el Tíbet estima que más de 24.000 residentes locales podrían ser desplazados, aunque el gobierno chino no ha publicado cifras oficiales de desplazamiento. Esta cifra sigue siendo incierta y objeto de disputa. Los medios oficiales chinos han mostrado a familias reubicadas en complejos de apartamentos modernos con electricidad, agua corriente y acceso a escuelas. Las organizaciones de derechos humanos ven esto de manera diferente, considerando que es una eliminación cultural disfrazada de desarrollo, reubicando a personas de sus tierras ancestrales. Las conexiones de Siva con la identidad, el idioma y la tradición que han existido durante generaciones. Montañas sagradas, donde las familias realizaron peregrinaciones durante siglos, serán sumergidas. Antiguos monasterios enfrentan el desmantelamiento o la inundación. Los cementerios desaparecerán bajo el embalse. Una pérdida significativa en una cultura que mantiene fuertes prácticas de reverencia a los ancestros.
El propio río tiene un estatus sagrado en el budismo tibetano, ya que se cree que encarna un poder divino. Para los practicantes, represarlo representa más que una obra de ingeniería, es una violación espiritual. Las aldeas tradicionales, donde las estructuras sociales se mantuvieron intactas durante siglos, están siendo reemplazadas por desarrollos de viviendas modernas, donde las familias se dispersan entre personas de todo China. Los niños que crecieron hablando dialectos tibetanos ahora asisten a escuelas donde el chino mandarín es el idioma principal de instrucción. Los lingüistas advierten que estos dialectos únicos podrían desaparecer en una sola generación, llevándose consigo siglos de historia oral y conocimiento tradicional, y prácticas culturales que no pueden preservarse únicamente en forma escrita. La infraestructura también cumple propósitos estratégicos. Las carreteras construidas para la construcción de represas pueden acomodar vehículos militares que antes no podían llegar a esta remota región fronteriza. La energía eléctrica generada puede abastecer instalaciones militares y centros de comunicación. Lo que antes requería días de viaje difícil ahora puede lograrse en cuestión de horas. Algo significativo en una región donde India y China se enfrentaron en mortales choques fronterizos tan recientemente como en 2020. El río Brahmaputra sostiene a aproximadamente 130 millones de personas en el noreste de la India. La cuenca del río produce gran parte del té de la región. Assam es la mayor región productora de té de la India, junto con arroz y verduras. Las ciudades obtienen agua potable directamente del río. Los agricultores ajustan sus ciclos de siembra a los patrones estacionales naturales del río. Los pescadores dependen de las migraciones anuales de peces que han ocurrido durante miles de años. Varios estados indios han construido sus economías en torno a esta fuente de agua. Funcionarios indios han expresado públicamente su preocupación por dos posibles escenarios. Primero, China podría restringir el flujo de agua durante temporadas agrícolas críticas, lo que podría causar la pérdida de cosechas. Segundo, China podría liberar repentinamente grandes volúmenes de agua durante la temporada del monzón, cuando los ríos ya están crecidos, provocando inundaciones peligrosas río abajo. Funcionarios del gobierno indio han utilizado términos como bomba de agua al hablar de estas preocupaciones. Estos temores se basan en precedentes históricos. En 2017, durante las tensiones fronterizas en Doklam, China dejó temporalmente de compartir datos hidrológicos con la India. Esto ocurrió a pesar de que un memorando de entendimiento de 2002 requería específicamente el intercambio de dichos datos durante las temporadas de inundaciones. Cuando llegaron las lluvias del monzón, los funcionarios indios no tuvieron ninguna advertencia previa sobre el aumento de los niveles de agua río arriba. Las inundaciones repentinas resultantes mataron a cientos de personas en Arunachal Pradesh y Assam y desplazaron a más de 400.000 residentes. Este incidente de 2017 demostró a los estrategas indios que el agua podía ser utilizada como una herramienta de presión geopolítica. Sin necesidad de un enfrentamiento militar directo, la respuesta de la India fue considerable. En octubre de 2025, la Autoridad Central de Electricidad anunció un plan de desarrollo hidroeléctrico de $77.000 millones. El plan incluye más de 200 proyectos de represas en toda la cuenca del Brahmaputra, con el objetivo de desarrollar 76 gigavatios de capacidad hidroeléctrica para 2047. La pieza central es el proyecto multipropósito Siang Upper, que tendría una capacidad de 11.000 megavatios, convirtiéndose en la represa más grande de la India. El embalse tendría capacidad para aproximadamente 9.000 millones de metros cúbicos de agua. Los funcionarios indios describen el proyecto como necesario para la seguridad nacional, aunque enfrenta una importante oposición local. La estrategia es defensiva. Los embalses indios almacenarían agua durante períodos de alto caudal y liberarían el agua almacenada durante períodos de caudal restringido, neutralizando teóricamente el control chino sobre los tiempos del agua. Sin embargo, esto crea un efecto cascada. Tanto China como la India han aumentado su presencia militar a lo largo de su disputada frontera. Los estrategas militares de ambos países ahora incluyen la infraestructura hídrica en sus escenarios de planificación de conflictos. Lo que comenzó como infraestructura energética se ha entrelazado con consideraciones militares y de seguridad. Según mediciones satelitales, el Himalaya ha perdido aproximadamente el 40% de su volumen glaciar desde la década de 1970.
Miles de millones de toneladas de hielo se están transformando en agua, alterando fundamentalmente los patrones de comportamiento de los ríos. El diseño de las represas tradicionalmente se basa en datos históricos de caudales que muestran variaciones estacionales, pero el cambio climático está haciendo que esos datos históricos sean cada vez menos fiables para predecir las condiciones futuras. Los patrones del monzón están cambiando de maneras que desconciertan las previsiones tradicionales. Algunas zonas dentro de la cuenca del Brahmaputra ahora reciben significativamente más lluvia durante temporadas de monzón más cortas e intensas. Otras zonas reciben menos. Los glaciares que históricamente se derretían gradualmente durante los meses de verano ahora experimentan eventos de colapso repentino. Los ingenieros diseñaron MEDOC basándose en patrones climáticos que ya están cambiando. También existe el fenómeno de la sismicidad inducida por embalses, donde el peso del agua en grandes reservorios puede ejercer presión sobre las fallas subyacentes. La física está bien documentada. La enorme presión del agua se filtra a través de la roca porosa, potencialmente lubricando las fallas. El simple peso del embalse puede cambiar los patrones de estrés en las fallas geológicas bajo la presa. La presa Koyna de la India ofrece un ejemplo histórico claro. En 1967, 3 años después de que se llenara el embalse, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió la zona, matando a aproximadamente 200 personas. El epicentro se ubicó directamente debajo de la parte más profunda del embalse. Antes de la construcción de la presa, el área no tenía antecedentes significativos de terremotos registrados. Después de que se llenó el embalse, ocurrieron cientos de pequeños terremotos, que culminaron en el gran evento de 1967. La zona sigue experimentando actividad sísmica relacionada con los cambios en el nivel del agua, 6 décadas después. La relación entre la presa de Sipingpu y el terremoto de Sichuan de 2008 sigue siendo objeto de debate científico. La presa estaba ubicada a solo 5 kilómetros del epicentro de un terremoto que mató a aproximadamente 90.000 personas. Algunos investigadores documentaron que la actividad sísmica aumentó después de que el embalse se llenó en 2004, con más de 700 pequeños terremotos ocurriendo en la región antes del gran evento. Otros científicos argumentan que la falla ya estaba al borde de romperse y que habría cedido de todas formas. El debate científico continúa porque las implicaciones son significativas. Si los grandes embalses pueden desencadenar terremotos importantes, esto afecta la manera en que evaluamos la seguridad de muchas grandes presas en todo el mundo. El desafío es que aún no entendemos completamente todos los mecanismos por los cuales la carga de los embalses afecta el riesgo de terremotos. La región de Meidok es demostrablemente más sísmicamente activa que Koyna o Sipingpu. El terremoto de 1950, que alcanzó una magnitud de 8.6, fue uno de los mayores terremotos continentales jamás registrados instrumentalmente. Construir el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo en esta zona sísmicamente activa representa una apuesta de ingeniería sin precedentes. Si la presa de MEDOC llegara a fallar catastróficamente, aproximadamente 10.000 millones de metros cúbicos de agua se liberarían rápidamente. La inundación resultante descendería por el estrecho cañón a velocidades extremadamente altas, destruyendo todo a su paso. La ola de la inundación llegaría a la India en cuestión de horas y a Bangladesh en varias horas más. Una falla de este tipo podría desplazar a decenas de millones de personas en varios países. Bangladesh, con gran parte de su territorio apenas por encima del nivel del mar, sería particularmente vulnerable. La crisis de refugiados sería sin precedentes en la historia moderna. La capacidad de respuesta humanitaria internacional se vería gravemente sobrepasada. La estabilidad geopolítica regional se vería amenazada. Las consecuencias económicas también serían graves y de alcance global. Bangladesh es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo. La destrucción de su infraestructura manufacturera impactaría de inmediato las cadenas de suministro globales, afectando a minoristas y consumidores en todo el mundo. Mientras tanto, la construcción en curso está afectando una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. La garganta del Yarlung Changpo alberga numerosas especies endémicas, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Las extremas variaciones de altitud de la región crean microclimas únicos, donde especies distintas evolucionaron en aislamiento. Cuando los hábitats son destruidos por la construcción y las inundaciones, estas especies enfrentan la extinción. Cada pérdida representa una historia evolutiva que no puede ser recreada. La paradoja es evidente: se persigue infraestructura de energía limpia que podría desencadenar desastres ambientales y humanitarios de enorme magnitud.
Se prevé que la presa de Medog esté terminada alrededor del año 2033. Para entonces, China podría haber establecido su liderazgo en el desarrollo de inteligencia artificial impulsada por electricidad confiable proveniente del Tíbet. India podría haber construido sus presas de contrapeso a lo largo del Brahmaputra. El equilibrio de poder en Asia podría haberse desplazado de maneras que actualmente no podemos predecir. Pero el Brahmaputra, sagrado en los textos hindúes como el hijo de Brahma y considerado una manifestación del poder divino en el budismo tibetano, habrá sido transformado en embalses controlados por gobiernos nacionales rivales. Un río que ha fluido libremente desde antes, la civilización humana será dividida en segmentos, cada uno controlado por naciones con sus propios intereses estratégicos. Considera lo que se está intercambiando. Un lado ofrece energía limpia, reducción de emisiones de carbono, avances tecnológicos, impulso de las capacidades de la inteligencia artificial y desarrollo económico. China podría desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que podrían curar enfermedades. Millones reciben electricidad sin quemar carbón, evitando la contaminación del aire que mata a millones cada año. El otro lado trae desplazamiento cultural, donde los pueblos indígenas pierden formas de vida enteras, los ríos se transforman en armas potenciales que amenazan a cientos de millones, ecosistemas destruidos, eliminando especies que tardaron millones de años en evolucionar y riesgos de fallos catastróficos. Culturas y lenguas ancestrales que sostuvieron comunidades durante milenios desaparecen. La represa permanecerá durante décadas, posiblemente siglos. Mucho después de que los líderes políticos actuales hayan dejado el cargo, esta enorme estructura seguirá en pie, conteniendo fuerzas naturales que moldearon continentes durante millones de años. Las generaciones futuras heredarán las consecuencias que se deriven de las decisiones que se están tomando hoy. La verdadera pregunta es si los beneficios potenciales realmente justifican los riesgos y costos. Déjanos saber qué piensas en la sección de comentarios. La cuenta regresiva hacia 2033 ya ha comenzado. Se está vertiendo concreto, se están remodelando montañas, se están controlando ríos y todos descubriremos juntos si esto representa el mayor logro de la ingeniería humana o su error más devastador. Ahora, si crees que remodelar un río es ambicioso, intenta unir 7.000 islas. Filipinas está apostando $8.000 millones para conectar físicamente toda su nación. Proyecto diferente, el mismo nivel de riesgo. Mira la apuesta de $8.000 millones de Filipinas para unir sus islas a continuación y descubre hasta dónde puede llegar realmente la infraestructura. Nos vemos allí.